Buenos días. Para las personas que trabajamos en el unicornio es muy placentero desde el punto de vista periodístico que el expresidente Ernesto Samper muy amablemente nos haya concedido una entrevista con la cual queremos hacer un balance de la jornada electoral que acaba de pasar, de la coyuntura política en cuanto a cómo quedó la correlación de fuerzas. Creemos que el doctor Samper es un gran analista de la vida política nacional. Pues también le preguntaremos sobre es, temas internacionales, Ucrania, Rusia, la cosa latinoamericana, e inclusive cómo le fue a su hijo en su aspiración al Senado. Y bueno, entremos en materia. Presidente, buenos días, bienvenido al Unicornio. ¿Qué cree que fue lo más destacado de la jornada anterior a la elección del domingo pasado? Bueno, muy buenos días, Jorge, a usted, a Germán, a todos sus teleseguidores. Yo creo que lo más destacado de lo que pasó en la semana pasada y en esta que está acabando de pasar es que prácticamente se anticipó la primera vuelta. Es decir, lo que nosotros pensábamos que iba a seguir siendo un juego en el cual, como un juego en una cancha de fútbol, en el cual había equipos, había un árbitro, había unos hinchas y había equipos que sustituían o podían sustituir a los otros con un plan de juego cada uno. Me parece que con la precipitud de los argumentos, de los eventos a través de los cuales se reconfiguró rápidamente el bloque de derecha, eh, renunció el que se suponía que iba a ser el candidato del Centro Democrático, se supo que el candidato de Uribe prácticamente era el señor Fico Facho Gutiérrez, y la alta votación que sacó también el pacto histórico, que aún no sabemos porque no se ha acabado de concretar las cifras y parece que sí hubo efectivamente, alguien metió la mano en las elecciones, pues la alternativa de centro comienza a desaparecer. Nos pasamos a un escenario distinto, que es un escenario que no es el mejor para Colombia, que es el escenario de la polarización de entre dos extremos, entre dos propuestas que se combaten entre sí, que fue exactamente el escenario que tuvimos hace 4 años. Usted dice el centro parece que hubiera desaparecido, pero el centro va a seguir teniendo presencia con su candidato, y el temor que me abriga a mí no es si no será que esos votos del centro, sumados por ejemplo a los votos por Rodolfo Hernández y por Ingrid Betancourt, le quitan votos al pacto histórico y hacen que a segunda vuelta lleguen el candidato de la extrema derecha, Federico Gutiérrez, y el candidato de la izquierda, Petro, y en esa medida las condiciones estén dadas para una guerra sucia que lleve de nuevo al candidato uribista al poder? Jorge, primero yo creo que todavía falta por unos realineamientos que a mi juicio son marginales a las dos grandes, digamos, a los dos grandes tribus que se han creado con los acontecimientos que he mencionado. Personas como Rodolfo Hernández seguramente irá perdiendo vigencia como alternativa y terminará sumándose a la derecha. Grupos como el de Germán Vargas Lleras seguramente terminará en la derecha, pero también hay unos movimientos subterráneos que por lo menos yo he comenzado a ver, como el grupo de los Verdes que estaba con Petro, va a jalonar que se vaya el partido de los Verdes hacia el lado de Petro. No le veo otra alternativa a Claudia López si quiere mantener su espacio político que sumarse, pues, o hacer una alianza con el pacto histórico. En fin, yo creo que estos movimientos terminarán afectando la posibilidad que hubiera sido muy interesante de que hubiera una alternativa de centro. Y a esto se le agrega que en reiteradas oportunidades he escuchado al candidato Fajardo diciendo que si él llegara a perder en la primera vuelta frente a Petro, en ningún caso apoyaría a Petro. Con lo cual, pues volvemos a lo que teníamos hace 4 años, y es que si no gana el señor Fajardo, pasa la segunda vuelta, Petro, no hay posibilidad de hacer una alianza progresista,
que el señor Fajardo se retira, se va a ver ballenas, y es muy probable que en ese momento lo que esté primando para la gente sea el voto sistema o antisistema, y terminen votando por el candidato, el tercer Uribe, que sería señor Fico Gutiérrez, que sería fatal para el país. ¿Usted le ve alguna posibilidad al pacto histórico de que ganen en primera vuelta? Depende, porque aquí falta, por ejemplo, por establecer cuál va a ser la relación anunciada públicamente del Partido Liberal. Si es verdad que el Partido Liberal va a apoyar a Petro, pues esto es como agua bendita para el demonio, porque de alguna manera le lava la cara frente a la pretensión de la derecha de estigmatizar a Petro, de colocarlo por fuera. Eso tendría esa virtud, aunque sería, por supuesto, una alianza paradójica, porque sería una alianza del inventor del modelo neoliberal, como es César Gaviria, con quien aparentemente representaría un modelo distinto, que sería Petro. Hace 4 años se decía que el presidente es el que diga Uribe. En este momento parece que se está diciendo es el presidente es el que diga César Gaviria. ¿Usted cree que eso es posible? Y además le pregunto, siendo usted un expresidente liberal, usted como expresidente y otras figuras importantes del liberalismo tienen cómo influir para que la decisión que tome el Partido Liberal sea favorable a la democracia e impida que de nuevo la caverna política se apodere del Estado? Yo diría, siguiendo su propia pregunta, que estamos en una situación totalmente contraria a la que estamos 4 años. Yo diría que casi que podría afirmar que el presidente es el que, el que no diga Uribe, mejor dicho, el que diga Uribe no va a ser, sino el que no esté con Uribe tiene más posibilidades de ser que el que diga Uribe. Y esto porque tenemos 4 años de un gobierno que sale en las peores condiciones, que no deja una política internacional seria, que aumenta el desempleo, la pobreza, que no ha podido poner en marcha los acuerdos de paz, que deja regado de víctimas el país, y eso se lo cobran a Uribe, porque era el de Uribe. Entonces, ese costo que va a pagar la derecha lo coloca en la pole position, que llaman ahora, lo coloca detrás del que estaría en primer lugar, que sería el pacto histórico. ¿Cómo están hoy sus relaciones con César Gaviria, doctor Samper? Inexistentes. No me diga. Y además porque creo que aquí tenemos que hacer una distinción. Yo soy un liberal de trapo rojo, yo también lo soy, yo no me he salido del Partido Liberal, porque uno a esta edad, Jorge, no cambia ni de señora, ni de equipo de fútbol, ni de partido. Pero estoy suficientemente advertido como para entender que una cosa es el Partido Liberal, que es la casa del partido en la calle 34 con Avenida Caracas de Bogotá, y otra cosa muy distinta es el liberalismo. Es decir, este país sigue siendo liberal, pero no necesariamente militantes del Partido Liberal. Una cosa es el frasco, el jarabe, que es el que tiene César Gaviria, que es la marca del partido, y otra cosa es el jarabe que está regado por todas partes, porque si usted se pone a ver los grandes protagonistas de la política colombiana hoy día, todos son, todos son liberales. Uribe Claro. fue liberal, Duque fue liberal, por lo menos su papá, Vargas Lleras es liberal, Fajardo es liberal. Es decir, los que están, salvo el caso de Petro, todos los que están en el escenario bailando hoy día, pues son liberales o somos liberales. O sea que los hombres y mujeres liberales podrían contribuir al triunfo del pacto histórico, mientras que el director del Partido Liberal podría atravesarse como talanquera e impedirlo. No, no, yo creo que Gaviria tiene la posibilidad de acercar a Petro a la primera vuelta si le da su bendición. Y no porque le aporte muchos votos, para ser sinceros, porque la lista que salió elegida del Partido Liberal es una lista
de grandes electores del Partido Liberal que la historia demuestra que no van a hacer el menor esfuerzo por renovar su apoyo en las presidenciales porque ya quedaron exhaustos. Entonces no se puede contar con que eso se traslade directamente al pacto histórico, pero sí tiene un valor simbólico el apoyo que le pudiera dar como marca liberal Gaviria al pacto histórico. De todas maneras, esto no es que comience ahora, Jorge. Mucha gente del Partido Liberal o liberales que se declaran liberales ya estaban votando con Petro en esta primera vuelta. Eso es absolutamente claro para mí y ahora lo que van a hacer es volver a votar por él. La gente quiere un cambio, eso está claro y la gente encontró que el cambio lo representaba más el pacto histórico que esta coalición de derecha, que en el fondo era la coalición uribista otra vez. Es llamativo lo que pasó en Chile, para irnos un poquito más al contexto internacional, donde alguien que, entre comillas, promovió los paros y contribuyó a fomentar la rebeldía, sobre todo de la juventud, frente a un gobierno neoliberal de derecha, logró hacerse presidente de la República. Vemos que aquí, donde también hubo paros y hubo reacciones de rechazo y de indignación a este gobierno, lo que ha habido ha sido una respuesta totalmente represiva. En el caso de Chile, o sea, ¿cómo ve usted ese fenómeno que allá la rebeldía logró poner presidente? No veo que sea un caso excepcional. Soplan vientos progresistas en toda América Latina. El hecho de que en este momento esté gobernando López Obrador en México, Alberto Fernández en la Argentina, que haya regresado Morales a Bolivia, que hayan elegido a un campesino como Castillo en el Perú, y los hechos que usted señala en Chile, que están probando es que el péndulo de la derecha está cayendo. Aquí se está produciendo una sustitución. Es claro el fracaso de los gobiernos de derecha que tenían un modelo que precisamente iba en contravía a lo que en este momento se necesita para manejar la pospandemia, que es expandir el gasto público, extender subsidios a la población que quedó en situación de pobreza absoluta, aumentar los niveles de empleo poniendo a funcionar la pequeña y mediana industria, hacer concesiones en el Banco Central para que haya más dinero en circulación. Toda esa compleja maquinaria que no supo y no pudieron montar los gobiernos de derecha se la están cobrando hoy día en todos los países. Aquí, así como se habla de populismo de izquierda, también hay populismo de derecha, que es el populismo de ponerle impuestos a la clase media y exonerar a los sectores pudientes de que paguen sus contribuciones de renta y de patrimonio. De tal manera que yo creo que este es un signo de la época que se está viendo en toda América Latina. Presidente, sin salirnos del tema de América Latina, es muy llamativo o paradójico lo que con motivo del conflicto entre Ucrania y Rusia pasa en Venezuela cuando el presidente de Estados Unidos manda una comisión a charlar con el presidente Maduro, con lo cual digamos que lo está reconociendo como presidente legítimo en busca, al parecer, del petróleo venezolano para poder abastecerse a raíz del conflicto y que ya no puede seguir recibiendo el petróleo ruso. ¿Cómo ve usted esa situación paradójica? Bueno, primero es obvio que la política internacional de los Estados Unidos gira más alrededor de los intereses económicos que de las amistades o de las afinidades que pudieran existir de orden político. No deja de ser una paradoja que precisamente en la semana en que el presidente Duque consigue su anhelada cita con Biden, el día anterior Biden le ponga los cuernos yéndose a hablar con Maduro. Y por supuesto que tiene interés en el petróleo. Es que la importación de petróleo que está haciendo Estados Unidos o que estaba haciendo de Rusia
era alrededor de 600 o 700.000 barriles diarios, que equivale a lo que hoy día está produciendo, por ejemplo, Colombia. Y los únicos que tienen la capacidad rápidamente de volver a desarrollar los pozos de petróleo que se cerraron en Venezuela a raíz de la huelga de PDVSA hace algunos años, pues son precisamente las compañías norteamericanas. Pero también creo que hay una segunda intención de Biden, y es que tanto Biden como Putin están jugando a la Guerra Fría de los años 40. Los dos tienen la mentalidad de la Guerra Fría de esa época, y a Biden le sirve tener una guerra en esta época de elecciones, porque a los norteamericanos les fascina la guerra y les fascina el miedo que producen las guerras y los conflictos. Y también, de alguna manera, hay un cierto resabio estalinista de parte de Putin, que quiere volver al concepto de la grandeza de la Unión Soviética en cabeza de Rusia, pues desarrollando lo que podría ser un escenario de guerra fría, a lo cual le sirve muy bien las aspiraciones de Biden. Entonces Biden necesita que todas sus fichas en América Latina estén como alineadas entre lo que para él puede llegar a ser una confrontación propia de la Guerra Fría. Ya que estamos ubicados en el tema de Ucrania-Rusia, ¿cuál es su visión sobre ese conflicto? O sea, ¿usted de qué lado se pone? Porque he visto, por ejemplo, que se dice que de todos modos el gobierno de Ucrania estaba masacrando a rusos en la provincia de Donbass. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, de qué parte, de qué lado se pone usted, doctor Samper? No, es decir, no se necesita, esto no es una apuesta ideológica. Creo que en ningún caso la intervención ofensiva de Rusia es algo que se pueda justificar en términos humanitarios. Nadie puede abrogar el derecho de hacer pagar a víctimas civiles inocentes una discusión o una pretensión ideológica. Pero es claro, como lo señalaba Kissinger recientemente en un artículo que me llamó la atención, que con que haya un acuerdo de cese al fuego y se retiren las tropas rusas y Ucrania decida no entrar en la OTAN y la acepten en la Unión Europea, el tema no va a quedar resuelto, porque hay un conflicto muy profundo ahí dentro de la misma Ucrania. Como usted lo señalaba, hay un conflicto de rusos y ucranianos, casi que parecido al conflicto que hemos tenido en Colombia durante 50 años. Nosotros nada sacaríamos con hacer la paz para que no nos invada Estados Unidos o para que llegue Venezuela, como pretenden algunos, no se meta Venezuela a través de las fronteras, si no somos capaces de resolver internamente un conflicto que tenemos desde hace 50 años. Por eso la situación de Ucrania tiene de alguna manera algún parecido con la de Colombia. No porque Duque haya entrado a la OTAN y ahora vayamos a mandar soldados nosotros a la OTAN para presumir de que somos una potencia internacional, sino porque las circunstancias son las mismas. Hay una situación de enfrentamiento, de conflicto quizás más duro inclusive que el de Colombia, porque es una guerra, como decía alguien, es una guerra de sangre, es una guerra de conflictos étnicos, conflictos que tienen un poderoso contenido identitario, de tal manera que no podemos pasar desapercibido que independientemente de que condenemos la invasión de Rusia, que no es la forma de arreglar estos problemas, o tampoco que la OTAN se asome simplemente a ver quién gana la guerra, si David o Goliat, que se asoman las fronteras de su intocable territorio. Pues hay un conflicto interno que hay que resolver, y mientras que ese conflicto no se resuelva, no va a quedar totalmente superado el impasse de Rusia y Ucrania. Gracias, doctor Samper. No lo puedo dejar ir sin que toquemos un tema que a mí me toca, valga la redundancia, y que tiene que ver con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Tal vez usted conoció mi libro, Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, y luego, después de haber sacado ese libro, qué coincidencia, aparecen las FARC adjudicándose ese crimen.
Usted que ha tenido oportunidad de conocer eso, ¿qué piensa de esa autoadjudicación por parte de las FARC? A ver, Jorge, primero, usted conoce que yo he sido un admirador de su libro, su periodístico. El capítulo más importante del libro, que es la entrevista póstuma con Frechet, da unas claves muy importantes para entender todo lo que pasó. No es solamente el episodio en sí del asesinato, sino está muy bien descrito en su libro todo el entorno que estuvo alrededor del asesinato y que es absolutamente irrefutable, que había una conspiración, que en esa conspiración estaban metidos militares, que esos militares estaban buscando la forma de desestabilizar el gobierno, que había periodistas muy importantes que le estaban haciendo el eco a esos movimientos conspirativos. Me parece que el libro es casi que un relato histórico de lo que era el país en el momento del asesinato de Álvaro Gómez. La tesis que sostiene en el libro, pues de alguna manera fue la tesis que yo he venido sosteniendo desde hace muchos años también, pero siempre he considerado que mi obligación como jefe de Estado es no subestimar ni, ni afiliarme ni descartar las otras hipótesis que se tejieron sobre el asesinato, inclusive hipótesis absurdas que usted desbarata muy bien en su libro, como la que pudiéramos haber resultado involucrados en el mismo en condición de un crimen de Estado, Horacio Serpa y yo. Esa tesis, por supuesto, no tiene ningún asidero, pero yo no he desconocido ninguna de las tesis, sino que he aceptado que todas las tesis sean investigadas, examinadas y analizadas. Y la misma posición tengo frente a la autoincriminación que se ha hecho las FARC respecto al asesinato, que considero que tienen que ser evaluadas y están siendo de alguna manera sopesadas en el reconocimiento que tiene que aceptar uno, tiene que no aceptar la JEP. Me pregunto simplemente como un epílogo para que sigamos esta conversación más adelante y la desarrollemos extensamente, si no hay posibilidad de que esas hipótesis de alguna manera aparezcan mezcladas entre sí. Si de golpe no hay un pedazo de verdad, por lo menos en la hipótesis central, que la hipótesis que podrían llamar oficial, que está muy bien desarrollada en su libro, y la nueva hipótesis de las FARC. Eso será un tema para un periodista como usted, que es tan bueno y tan inquisitivo, averiguar si no había unos cruces de cables ahí, que la situación como usted la presenta en su libro era muy compleja, con muchos matices, con muchos cables, con mucha gente metida, con muchos intereses opuestos. En fin, yo creo que valdría la pena, nos falta escribir el último capítulo, que es las posibles imbricaciones de las tesis sostenibles, que son pues la tesis de la autoincriminación de las FARC y la tesis que está en su libro, que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir antes de que se escribiera y después. Sí, yo en lo que he comenzado a investigar he descubierto que ciertamente parece pues que había, llamémoslo personal de las FARC, que tenía relaciones clandestinas con personal de inteligencia del ejército y que eso pudo haber propiciado que en esa planeación del asesinato hubiera gente de las FARC, digámoslo así. De todos modos, yo sigo con una gran inquietud que no puedo dejar de plantearla, y es que las FARC se adjudicaron otros dos asesinatos. O sea, eso fue combo familiar con Coca-Cola 2 litros, y fueron los asesinatos de Fernando Landazábal, el general Fernando Landazábal, y de Jesús Antonio Bejarano. En esos dos casos sí que soy todavía más escéptico, menos creyente. Pero bueno, es un tema que estoy investigando, que estoy avanzando. Pero aprovecho para preguntarle, ¿usted cree que también las FARC asesinaron a Fernando Landazábal y a Chucho Bejarano? Son 6 los que se adjudican ellos, ¿no? Sí, hay otros 3 que yo no tengo duda que fueron ellos. Eso sí le puedo asegurar. Pizarro y los otros 2. Mira, es decir, no quisiera ni siquiera especular. Por ejemplo, en el caso de Chucho Bejarano, pues Chucho aparece
aparece involucrado en todas las investigaciones que se hicieron sobre la conspiración. Inclusive iba a formar parte de un supuesto gobierno que me debía reemplazar a mí en los papeles de la conspiración que fueron entregados por el secretario privado Álvaro Gómez, que los hizo públicos. Ahí se aparecen vinculadas una serie de personas, pero no me atrevería a vincular eso ya con el asesinato de la FARC. Me parece que es una elucubración demasiado compleja. Y Landazar, pues él sí representaba una posición dentro de las Fuerzas Armadas, una posición dura, pero respetable porque sus posiciones eran públicas, eran académicas, no tenían pretensiones conspirativas, de tal manera que sí, yo puedo tener la misma perplejidad. Pero es que en Colombia, no sé, lo único que queda cierto es que a la gente la matan, pero no se sabe por qué la matan, ni quién la mata, ni dónde la matan. Eso en el caso, por ejemplo, en el caso del atentado del cual fui con José Antequera, ahora se está encontrando una vinculación de la época al asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Pero es una tarea que prefiero dárselas a los periodistas, yo que estoy en uso buen retiro. En estas tareas estamos, doctor Samper. Última pregunta. En Colombia, ¿usted ve el futuro optimista o pesimista? ¿Habrá cambio o nos tocará aguantarnos a los mismos? Pues hombre, yo creo que tenemos que darle la oportunidad a medio país, que es el que no ha estado, digamos, con los sectores oficiales de este gobierno, por lo menos de que tenga la posibilidad de expresar sus opiniones, de someterlas a una libre confrontación democrática y respetar el triunfo si ganan ellos. Usted me hablaba antes del reportaje fuera de emisión sobre el caso de mi hijo Miguel. Usted fue muy y fue de los pocos medios que me dio la posibilidad de expresar sus opiniones. La política está muy confusa y muy injusta, porque los que están adentro tienen todo para quedarse adentro, porque tienen la ley de garantías que fue prácticamente aplazada para que hubiera contrataciones, porque tienen la capacidad de tener nombramientos, porque tienen recursos, y los que están afuera no pueden entrar porque no tienen recursos, tienen controles, que todas las garantías son en contra de ellos. Yo creo que aquí la sensación que me queda desde el episodio de Miguel, pues además del dolor del padre, que es obvio, pues es una gran preocupación de que no hay posibilidades de renovar la política porque este es un coto cerrado, no es que todos los que estén en el Congreso estén en lo mismo, pero no deja de ser un hecho que me llama la atención que gentes valiosas dentro de los partidos, como podría ser el mismo Juan Manuel Galán o Rodrigo Lara, por citar esos simples casos, o Juanita Gobertus, pues se hayan retirado del Congreso porque no ven en el Congreso espacio para cumplir con sus programas. Y eso no deja, por lo menos lo dejo ahí como una inquietud que en este caso le afectó a Miguel también, a Miguel Samper, porque no pudo entrar. Pero él volverá y está joven y se puede reinventar y lo va a hacer. Ciertamente, y le cuento además que me dejó gratamente sorprendido su hijo Miguel, porque en la entrevista que le hice me di cuenta que es una persona que conoce, maneja muy bien los temas y sobre todo lo que tiene que ver con el tema agrícola en el país, gracias a la experiencia que adquirió. Y bueno, pero comparto su preocupación respecto a lo que pueda pasar y espero que algún día se alineen los astros para que haya un cambio real en este país. Y pues le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista, señores presidente Samper. No, con mucho gusto, Jorge, y muchas gracias a sus teleseguidores, y sigue investigando todos estos temas que todos estamos pendientes de. Claro que sí, ahí habrá una segunda edición. Muchas gracias, doctor Samper. Hasta luego. Chao.